como que no la terminé de entender bien del todo, pero bueno, sí aprendí algunas cosas porque, por ejemplo, de los videos que estuvimos buscando, una de las tareas era buscar sobre algo que no conocíamos y ahí me fui informando de algunas cosas de dos temas que busqué. Eso es la tarea que tenía que ver con el mapa de la matemática, ¿no? Sí, ¿Y querés contar un poquito cuáles son los temas que no tenías idea que existían? sí, sí, en realidad sí sabía que existían, pero no sabía tanto de qué se trataba. Uno era la numerología, que sí sabía eso de que se sumaban los números de la fecha, pero es mucho más, o sea, sí me interesaba el tema, entonces busqué un poquito, Ajá. y es también con el nombre, tiene un significado cada cosa. Em, por ejemplo, em, para que estoy abriendo el PDF recién. Uno de los números, el del nombre y el del apellido. El segundo número que posee el nombre es el número de la personalidad. Y el primero eh, es el número del impulso del alma. Y es como que hay un montón de significados y es re interesante. Y- Después estuve buscando sobre la teoría del caos, que Ajá. también la había escuchado nombrar, pero no sabía de qué trataba. Y es la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias, como la biología, meteorología y economía, que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Por ejemplo, como un palo navegando en las corrientes de un río o una hoja volando con el viento. O sea, pequeñas variaciones que en dichas condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro. Ajá. Y bueno, y ahí ¿Alguno aplicaba los más había campos escuchado físicos. de la teoría del caos? ¿Alguien más había escuchado? No, o sea, yo lo había escuchado, también lo busqué, bueno, otra parte, ¿no? También lo busqué porque es algo que uno escucha, pero no tenía mucha idea, entonces había buscado ese y también había buscado de la teoría de juegos, que eso sí, así como teoría de juegos, como que no lo había escuchado nunca, Ajá. así que también había buscado, había buscado esas dos. Nada, como que yo escuché teoría de juegos, digo, bueno, ¿De qué se hace tratará? Y mucho resulta que nada que ver no, pero con jugar un poco. claro, 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 tal cual. Y después como las aplicaciones de la economía y está interesante también, hay un montón. Pero sí, esa por ejemplo no había, ni siquiera la había escuchado así como teoría de juego. Cuando la escuché en el video digo, bueno, debe ser algo, sí, aplicado a los juegos, pero no, como que todas las aplicaciones son la economía, los negocios, también incluso como que hay aplicaciones en psicología, psiquiatría, está bueno. José, de esa parte de la Yo tarea. busqué sobre fractales, Ajá. un poco sobre fractales. Me llamó la atención cuando lo relacionan con Ah, las costas de los países, que según con el instrumento con que lo midas, ¿no? con- Eh, más que el instrumento es te la va a dar escala, una ¿no? cosa. Claro. La escala, sí. Sí, estaba interesante porque había escuchado, pero no había leído nada. Me llamó la atención que es muy reciente todo lo que es como de fin del siglo XX, todo lo que se escribió de fractales. Claro. Sí, Y está interesante. También esas que se hacen como los cuadraditos, ¿no? Y para ver las dimensiones, que hay otras dimensiones que no son naturales. Me parece interesante. es interesante, No sí. sabía nada de eso. Bueno, da para pensar un poquito más entonces. José, vos que habías mirado de la... ¿Qué Yo temas? había buscado, busqué lo mismo de la teoría del caos y teoría del juego. Había buscado lo mismo. Ah, y sí, porque son Eso me había aquellos que llamado la llaman atención.
llaman mucho la atención, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me llamó la atención de la teoría del caos es que decía que por medio de esta teoría se podía estudiar el control de población y epidemias, o también el comportamiento del cerebro y cosas así. Estaba Claro, bueno. está muy bueno, sí. Tiene mucho que ver con una parte de la matemática que se puede hacer gracias a las computadoras, ¿no? Y con todo lo que es modelos matemáticos y todo esos temas. Así que, bueno, ¿por qué estaba esa tarea ahí en esta unidad? ¿Qué les parece? ¿Qué estamos tratando de hacer con esta unidad? ¿Cuál es el tema de la unidad? ¿Cómo podrían decir qué es lo que estamos mirando? Tratando de mirarlo epistemológicamente, ¿a quién estamos mirando? A la matemática. Bueno, entonces, sí, o sea, estamos tratando de darle... Y esta mirada epistemológica empieza un poco por ver que sabemos bastante poquito de matemática, somos, y así todos somos especialistas. O sea, ustedes ya están por recibirse en un profesorado hace varios años que vienen estudiando matemática y nada más que matemática, y bueno, capaz que didáctica y cosas pedagógicas y alguna cosa de esas. O sea, están más enfocados en la matemática y en la enseñanza, por ahí. Pero así todo es un universo muy enorme el de la matemática, ¿no? De hecho, el otro día yo les comentaba... Tratar de definirla, ¿no? También tratar de hacerse una idea de eso. Sí, por ahí desde el texto de Godin. Claro, Con los 3 elementos. con los aspectos esos que a mí me parece que es bastante importante que lo señale y también y todas estas preguntas que uno se hace si la matemática se crea o se inventa, si la matemática hay que admirar lo que hicieron otros o meterse a trabajar para hacer cosas. Si la matemática pura es más valiosa que la matemática aplicada. Todo ese tipo de preguntas son preguntas de corte epistemológico y que la epistemología estudia el conocimiento, ¿no? Entonces, en particular, dar una mirada a que el conocimiento que hemos elegido como carrera, ¿no? Y en el cual vamos a estar trabajando, que es la matemática, es muy amplio. Siempre hay un montón de cosas para aprender nuevas, y también uno se tiene que resignar a que no puede aprender todo eso que está ahí, ¿no? Pero tiene un poquito que ver con lo que decía Frenkel en el prefacio del libro también, de que nos afecta más que nada a ustedes como futuros profesores, esta cuestión de que la matemática que se está enseñando en la secundaria es la de hace mínimo 200 años y capaz que 1000 años. y los temas nuevos de la matemática son muy muy pocos los profes que los abordan, y está bueno que se puedan, que algunas cositas se puedan hacer, como en lo de los fractales, que los chicos se súper interesan, y hay un montón de actividades interesantes que también se pueden hacer, y además los fractales están ligados con el logaritmo. Para calcular la dimensión fractal se utiliza logaritmo, entonces uno podría pensar en
en cuando trabaja logaritmos, meterle a los chicos fractales, pero yo la mayoría de las aplicaciones que he visto de profes que usan los fractales y que está buenísimo que lo hagan, por ejemplo, mi hija esta semana en 5º año, gracias a que está acá en casa de manera virtual, le chusmeo lo que está haciendo, y la profe les presentó los fractales a partir de sucesiones, o sea, estaban mirando sucesiones, y como los fractales llevan en cada nueva etapa un cambio basado en la etapa anterior, les planteó los fractales a partir de trabajar sucesiones, como ejemplos de sucesiones interesantes que se pueden armar, ¿no? Entonces esas cosas son bonitas, hay que pensarlos bien como uno engancha los temas y las cosas, pero probablemente se pueden hacer muchas más cosas de las que están en los libros de texto en este momento, ¿no? Entonces hay que poner a activar la cabeza, y por otro lado también hay una demanda desde la escolaridad de la transversalidad, ¿no? O sea, ahora tienen talleres y temas que tienen que ver con talleres transversales, no me acuerdo cómo es que se llama, pero que tienen que lograr interactuar con profesores de otras áreas, ¿no? Entonces también está bueno por ahí conocer temas y cosas que pueden servir para trabajar en esos talleres transversales y ese tipo de cosas. Y bueno, también hay que plantearse qué diferencia hace uno si propone una matemática de esa manera que si la propone de otra, ¿no? Y bueno, todos esos planteos y cosas van a quedar a la mano de ustedes. Pero está bueno pensar en esas cosas, que la matemática escolar atrasa un poco, ¿no? Que podemos aprovechar un montón de recursos tecnológicos para trabajar y todo, que pueden mejorar nuestra práctica docente y el aprendizaje de nuestros alumnos, que es lo que queremos, ¿no? Que los chicos aprendan. Y bueno, valorar también que no todo es show, ¿no? Y que cuando uno hace matemática tiene que estudiar también, ¿no? Y eso tiene que ser parte de una cultura matemática importante también. No es que podemos dar muchos temas bonitos y no hay, la matemática requiere de profundizar, requiere de justificar, requiere de conectar con otros temas, y requiere de resolver problemas también. Entonces todos esos ingredientes tienen que ser parte de nuestras clases, y la historia puede constituir una buena inspiración en esta cuestión de la evolución de los conceptos. Y leyendo el de Damore, él mencionaba que, aunque sea la cuestión de mencionar anécdotas históricas, ya por lo menos un ingredientecito le está dando de las cosas. Sería mucho mejor hacer un uso más profundo de la historia, tratando de pensar estas cuestiones de evolución del concepto y de todo. Y bueno, ya cada uno de ustedes, cuando vaya a dar clase, lo resolverá de alguna manera, o tomará la decisión de que esto lo voy a dar de la manera más tradicional posible porque no tengo ganas de prepararlo. o no sé, las decisiones ya van a quedar en manos de ustedes, pero que las cosas sean más fundamentadas, y que además uno pueda pensar después de que los chicos, o sea, también pasa al revés, ¿no? Que eso es más de cuestiones didácticas. Uno arma y prepara toda una secuencia y después no salen las mismas cosas que uno pensó, a pesar de haber hecho anticipaciones, a pesar de haber hecho esas cosas. Puede ser que no pruebas por ahí con algún amigo o algo,
y resulta que después no sale como uno lo esperaba. Y bueno, la epistemología aporta en eso la noción de los obstáculos epistemológicos, ¿no? O sea, el artículo de Damore lo decía, lo resaltaba bastante, relacionándolo con el triángulo de la didáctica, ¿no? Alumno, profesor, saber, y los obstáculos epistemológicos tienen que ver con el vértice del saber, porque justamente los temas y los conceptos que estamos viendo no pueden no ser triviales, digamos, y además está lo que menciona también Damore, que también lo menciona Godino, los dos lo mencionan, la paradoja de Duval, de que los conceptos se construyen unos a otros. Entonces se necesita un currículum en espiral, dice Godino, para salir de la situación, porque hay... o sea, un concepto no nace de golpe, sino que tiene ámbitos o un dominio de aplicación de ese concepto, que por ahí requiere, para generalizarlo, cambiar de dominio, ¿no? O sea, fíjense, por ejemplo, el concepto de ángulo, ¿no? Cuando se los enseñaron en la primaria, ¿qué les contaron que era un ángulo? Yo realmente no me acuerdo. ¿No te acordás? O sea, no debe haber sido muy como me lo habrán enseñado, porque no... Es como que recuerdo no recuerdo una explicación, o sea, como que lo que me acuerdo es ya tipo aplicarlo a algo. Pero seguro que les enseñaron ángulos convexos y cóncavos, ¿o no? Claro. En la primaria. Porque eso les encanta a los maestros. Pero no me acuerdo, ya pasaron mucho tiempo. Bueno, pero por ejemplo ahí hay un obstáculo didáctico visto desde la matemática, ¿no? Porque están enseñando un concepto que está mal, el de los ángulos cóncavos, y que bueno, también puede tener su propia definición y se puede llegar a hacer algo, pero cuando llegaron a geometría euclidiana, que ahí todas saben que usamos la definición de ángulo como unión de dos semirrectas no colineales, además, ¿no? Y probablemente hay muchos estudios que muestran que no está mal tampoco la definición de ángulo como intersección de semiplanos, que es la que se sugería en algún momento, que apareció en un libro de Piaget, y por eso a los maestros les encanta usarla también, porque como Piaget dijo que era una buena definición, la intersección del semiplano delimitado por uno de los lados que contiene al otro lado, y con el semiplano delimitado por el otro lado que contiene al primero. Esa también es una definición de ángulo que para nosotros es una definición de región angular, ¿no? Y entonces tenemos dos definiciones correctas posibles. Una es la de intersección de semiplanos, la otra es la de unión de semirrectas, simplificadas, ¿no? Sin dar todos los detalles de cada una. Ahora, ¿se acuerdan las razones por las cuales elegíamos unión de semirrectas en lugar de intersección de semiplanos en geometría euclidiana? Puede ser que era porque estábamos trabajando en el plano, en su momento cuando estábamos trabajando en el plano. Dentro del plano, sí. Igual ambas son para ángulos planos. No estamos mirando los ángulos en el espacio. Pero ¿se acuerdan que cómo se ordenan los ángulos? Los que son sectores angulares se pueden comparar uno con otro mediante congruencias, ¿no? Sí, no hay ningún problema.
Los de mirando unión de semirrectas, ¿se puede comparar qué ángulo es más grande que cuál? ¿Tenemos una forma de compararnos? También, ¿no? Mediante, ¿cómo diríamos? Si estamos con la definición de sector angular, vamos a diferenciarla, pero pensándola que nos definieron ángulo de esa manera. ¿Cómo ordenaríamos, cómo diríamos cuál es mayor de dos ángulos que nos presentan ahí? Hacemos coincidir una semirrecta un ángulo sobre la del otro, y si el sector angular de fijar cuál sector angular está incluido en el otro. Perfecto. ¿No? Y incluido va a ser el ángulo menor. Bien, y cuando lo hacíamos con unión de semirrectas, hacíamos coincidir también un lado de los dos y nos fijábamos que era más chico aquel que su sector angular estaba contenido en el sector angular del otro, o sea que es bastante parecido, o también usábamos la definición de semirrecta interior, ¿no? De decir que si el lado del más chico queda como semirrecta interior del lado del más grande, ese es el más chico, ¿está bien? O sea, tenemos las dos posibilidades de comparar sectores angulares o de usar la definición de semirrecta. Entonces, con el orden, las dos definiciones van bien. Pero el problema viene con la suma. Porque, ¿qué pasa cuando sumamos sectores angulares? Los vamos poniendo uno a continuación del otro y de pronto aparecen los famosos ángulos cóncavos de las maestras jardineras. Jardineras no, de primaria, perdón. Y el problema que pasa ahí es que seguimos sumando y ya se nos hizo el plano completo y desaparece todo porque tenemos un elemento absorbente ahí que es complicado, ¿no? Cuando sumamos más que 360 grados ya no tiene sentido ninguna suma. ¿De acuerdo? Entonces, eso se solucionaba con lo de la unión de semirrectas, porque funciona más en el sentido de como suma de vectores, digamos. O sea, cuando nos pasábamos de 180, resulta que mirábamos para el otro lado, ¿no? O sea, íbamos acumulando, nos pasamos, y este sigue siendo el primero, pero este es el segundo. Entonces lo que estábamos haciendo era mirar para el otro lado de donde íbamos. Pero eso me permitía definir una suma que tiene propiedad asociativa, conmutativa y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la decisión de, en geometría euclidiana, usar la definición de ángulo como unión de semirrectas es una decisión que tiene que ver con el cuerpo de la matemática, en el sentido de que le permite proveer a los ángulos con la suma de cierta estructura de grupo, que la otra no. ¿Se entiende? Entonces, en cierto sentido, uno toma la decisión, y esto es epistemológico, porque a nadie, mientras estás haciendo cosas pavas, a nadie le molesta si el ángulo es relleno o es el borde, nada más. Pero cuando te metes a trabajar matemáticamente, a tratar de que ese concepto funcione mejor, hay una que se te queda corta y otra que funciona bien. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Sí? Pero ahí hay que Cristina Ferraris haya puesto esa definición ahí, y antes que ella Tirao y algún profesor que haya tenido, y yo la seguía a ella, digamos, por eso la nombro, tiene que ver con estas cuestiones que uno trata de que la matemática que enseña sea potente. ¿Y qué significa que sea potente? Que se pueda, que tenga esta capacidad de conectarse y estructurarse con otras cosas. Que la suma de ángulos con esta definición constituya un grupo es muy importante.
pone un ladrillo importante en el edificio de la geometría, comparada con la otra que se queda corta. ¿Se entiende? Entonces ahí se toma una decisión matemática, dirán muchos, pero también es epistemológica en el sentido de que los que hacen matemática tratan de trabajar con conceptos que se conecten con otras partes de la matemática. Y a esos se le da un estatus más fuerte que a otras formas de ver ese mismo concepto. Pero si un nenito de 5º grado viene y les dice, mira qué lindo ángulo, y les trae una cartulina recortada, ustedes le dicen, ¡qué lindo! No se ponen a discutir con el nene diciéndole que... Entonces también tiene que ver con ese tipo de cosas, ese tipo de miradas y esas cosas tienen que ver también con a qué edad estás mirando ese concepto, qué querés de ese concepto, porque, por ejemplo, la definición de ángulo que damos en geometría euclidiana, si queremos usarla para trigonometría, ya se nos complican las cosas, ¿no? Y en trigonometría, en lugar de... Justamente, fíjense que en realidad usamos la palabra trigonometría, ¿saben de dónde viene? Tri, 3. Gono, ángulo. Y metría, métrica. Entonces, la trigonometría nace con los triángulos, en particular con los triángulos rectángulos, ¿no? Y mientras uno trabaja con trigonometría, está equivalente a la geometría euclidiana que vimos nosotros, en el sentido de que los ángulos no se pueden pasar de 180 grados, porque para formar un triángulo, la suma de los ángulos interiores del triángulo tiene que sumar 180 grados, así que el ángulo nulo y el ángulo llano vienen a ser los casos extremos de nuevo, y coincide con lo que habíamos visto en la geometría euclidiana. El tema es cuando quiero ver a las funciones trigonométricas, y ahí ya necesito pasarme de 180 grados, ¿no? Y entonces ahí tengo que hacer crecer el concepto de ángulo para empezar a que me cuente la cantidad de vueltas que estoy dando alrededor del origen con ese radio vector, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es mejor definición de ángulo? ¿La del radio vector o la de la euclidiana? No hay una mejor que la otra. Una tiene un ámbito de aplicación y la otra tiene otro ámbito de aplicación. Y entonces lo mismo pasa con los ángulos de la primaria. Mientras no hagan ninguna gran cosa, no estaría bueno que no enseñaran lo de los ángulos cóncavos porque no sirve para nada y trae problemas. Pero fuera de eso no es grave que después cambiemos y veamos que las definiciones también se acomodan a lo que uno quiera trabajar, ¿no? Entonces, pero probablemente cuando queremos ver, por ejemplo, los argumentos de los números complejos, volvamos a tener que revisar qué entendemos por ángulo y ese tipo de cosas. Y estos conceptos están en permanente revisión. No es que haya una cosa mejor que la otra, sino que uno tiene que ver el ámbito de validez de ese concepto o de ese teorema o de lo que venga. Y ahí viene lo de si un teorema es para siempre o no. Por ejemplo, la cuestión de la verdad en matemática a lo largo del tiempo fue cambiando muchísimo también qué se entendía por verdad en matemática. Y de la verdad absoluta de los tiempos de Euclides y de la verdad absoluta también de que un teorema es para siempre, pasamos a una verdad relativa en que ese teorema es para siempre dentro de la geometría euclidiana, o
porque, por ejemplo, que los ángulos de un triángulo suman 180 grados es un teorema que es cierto en la geometría euclidiana y es un teorema que no es cierto en la geometría hiperbólica. ¿Se entiende? Entonces, el teorema de que sí. O sea, es cierto para siempre, solamente que en otro tema. Pero es para No, dentro de, o sea, es cierto para siempre con los axiomas de la geometría euclidiana. ¿Está bien? Pero los axiomas de la geometría hiperbólica son otros y justo el que se necesita para esa demostración es el que cambia. Entonces no es ese teorema es para siempre de acuerdo en la geometría euclidiana y con los axiomas de la geometría euclidiana. El problema es que cuando aparecieron las geometrías no hiperbólicas, la cultura no estaba preparada para eso. Entonces, la crisis de los fundamentos pasó por decir, uy, entonces no es cierto que un teorema es para siempre, que venía siendo verdad hasta ese momento. Y justamente lo que hubo que acomodar no fue el teorema, sino la noción de verdad. ¿Qué significa que ese teorema sea verdad? Significa que se puede demostrar con esta axiomática. Y una vez que está demostrado con esta axiomática, es para siempre en ese ámbito, en ese universo. ¿Se entiende? Entonces, esto que ahora lo charlamos en 2 minutos, llevó sus buenos 20, 30 años de discusiones a ver de cómo hacíamos para barajar este problema de que habían aparecido teoremas contradictorios. O sea, se podía probar al mismo tiempo que la suma de los ángulos era 180 o que la suma de los ángulos no era 180. Entonces, ¿cuál es el teorema que es válido? ¿Uno o el otro? ¿Y cuál es el teorema que refleja la realidad física? ¿El teorema de los 180 grados o el teorema de los menos de 180 grados? Y bueno, en principio, para las cuestiones prácticas como construcciones, trazados de rutas, puentes, lo que se les ocurriera, tiro de proyectiles, que eso es algo. El tiro de proyectiles es algo que se ha estudiado en la historia de la matemática terriblemente, porque tiene aplicaciones, ¿no? Entonces, es algo que tiene mucho desarrollo en matemática, porque había gente que reclamaba, gobiernos que pagaban porque haya matemáticos que trabajen en eso. Bien, pero lo que digo es que a nivel de las construcciones humanas, alcanza con la geometría euclidiana para hacer las cuentas y los cálculos. Pero resulta que cuando empezaron a mandar satélites artificiales al espacio y se necesitaron tener en cuenta distancias mucho más grandes y qué sé yo qué, ahí ya hacía falta tener en cuenta desviaciones de la geometría euclidiana que tengan en cuenta la curvatura de la Tierra y cosas por el estilo, y eso es geometría esférica, no hiperbólica. Pero lo de la hiperbólica lo saqué porque, al fin de cuentas, con la teoría de la relatividad de Einstein y qué sé yo qué, a grandes distancias parece que la geometría hiperbólica se ajusta más al espacio sideral que la geometría euclidiana, ¿no? Entonces, lo que resolvieron hacer los epistemólogos de la matemática fue decidir que la matemática y las aplicaciones son un poco independientes. No es que la matemática se tenga que ajustar. Sí. No te escuché, Yamil. No, yo cuando dijiste físicamente cuál era la sabía yo por todo eso que nombraste al principio, pero nunca había pensado claro en el espacio, que quizás hubiese usado otro tipo de geometría. Claro. Bueno, ahora
Lo que pasa que justamente Einstein vino a traer otra revolución. Lo que pasa que la revolución que trajo Einstein se refiere más a la física que a la matemática. Sin embargo, afectó muchísimo a la matemática porque la hizo trabajar como nunca. Y al revés, ¿no? Porque por lo que dice el texto de que se basó en lo que Riemann había escrito también. Y yo lo que entendí de esa parte del texto es que quería mostrar cómo no siempre la matemática surge para aplicarse en algo, ¿no? Sino que ahí surgió primero el concepto matemático y después Einstein lo usó para describir. Sí, un poco y un poco, ¿no? O sea, se requiere de cierta genialidad como la de Einstein para encontrar esas conexiones que mucha gente se nos pierde por más que estudiemos matemáticas. Bueno, pero por ahí uno también tiene cierta iluminación en algún momento. Creo en algún momento había visto un video de divulgación que también, bueno, obviamente que todas las cosas tienen sus problemas, pero que a Einstein se le había ocurrido pensar en la teoría de la relatividad, si a uno lo arrojaban por la ventana en un día de lluvia, y cómo estaría viendo las gotas de lluvia mientras caía por la ventana al suelo. Ahí entró Cristian. Claro, Y entonces ahí porque cuando cae en realidad Claro, cómo... las ve para arriba, ¿o no? Bueno, vieron que hay un efecto estroboscópico de las luces que en algunas películas lo usan, como la de los magos, no sé si la vieron, la de que parece que el agua va para arriba en realidad, y tiene que ver con esas luces que ponen en los boliches a veces también, que parece que todo cortado el movimiento y esas cosas. Pero bueno, lo de que, o sea, Einstein con esto ¿por qué se llama teoría de la relatividad? Porque hubo toda una revolución grosa a partir de Newton y de Kepler, ¿no? De pensar al Sol como el centro del universo. Pero entonces, si uno va a poner ejes cartesianos en algún lugar del universo, los va a poner en el Sol, porque es como el cero prometido, ¿no? Estamos grabando, Cristian, así que más que nada por Abraham, que avisó que hoy no iba a poder estar, porque estuvimos charlando algunas cosas de evolución de conceptos, de la matemática y de otras cosas que después por ahí las podés mirar. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Cuándo grabó? Lo que pasa es que no puedo grabar con Meet, así que lo grabo con OBS, que va por afuera. Es como que graba la pantalla de mi computadora. Después y no lo voy a subir enseguida porque si Pedco está 5 días sin... por ahí lo puedo compartir en el Drive, no en Pedco, porque Pedco son 5 días que no va a funcionar. Así que les pongo el link en el documento de Pedco. Estábamos con lo de la teoría de la relatividad. Justamente lo que plantea Einstein es que si estás en dos puntos distintos de observación, no estás viendo lo mismo. Por eso es la teoría de la relatividad. Y esta cuestión de ver si la lluvia, cómo cae la lluvia mientras estás vos también cayendo, es lo que lo puso a pensar de que si sos vos el sistema de referencia de lo que estás estudiando y te estás moviendo, las cosas ya no funcionan de la misma manera que si todo lo referís a un punto que está fijo, quieto ni siquiera, no hace falta que sea el Sol, pero en general los sistemas de referencia que se utilizaban para estudiar la física se ponían en un punto en concreto. Y lo que viene a hacer Einstein es complicarle la vida a todo el mundo, porque ya todo es relativo y depende del punto de vista del observador. Entonces ahí eso es lo que trajo Einstein, fue un cambio epistemológico muy grande en la física. Bueno, estos saltos epistemológicos por ahí son fáciles de ver en otras ciencias. En matemática hubo saltos muy grandes, y las crisis mayores de los fundamentos que hubo
tuvieron que ver con los números irracionales, ¿no? Ya en la época de Euclides y antes también, y después vuelve a tener que ver con los números irracionales en la época de Cantor y de Weierstrass y Dedekind y todos esos que se tuvieron que poner a inventar los reales de nuevo. y el otro la otra crisis de fundamentos muy grande que sufrió la matemática fue esta de las geometrías no euclidianas, que terminó cambiando la noción de verdad dentro de la matemática, ¿no? ¿Qué entendemos por la verdad? Y justamente estamos en una época donde no damos por cierto absolutamente todo, ¿no? Y ese cambio radical en el pensamiento de la humanidad en conjunto, porque puede quedar gente terraplanista, digamos, por ejemplo, pero en general estamos de acuerdo que las cosas están en continua evolución y que no hay una verdad absoluta ni una persona que sepa todo acerca de todo, ¿no? Que si se remiten al siglo XIII, XIV, lo que decía el Papa era palabra sagrada, ¿no? Entonces, las interpretaciones, no había necesidad de investigación y de cosas, porque ya estaba todo dicho. Si la Biblia era el libro fundamental, había que consultar solamente las cuestiones ahí, y eso tenía todas las respuestas. Entonces, con el nacimiento de la ciencia nacen los cuestionamientos, y ahora estamos en una época donde los absolutismos parecen estar en decadencia hasta que uno se topa con un absolutista enfrente que no es capaz de cambiar de opinión o de nada, y está lleno de misóginos, racistas, qué sé yo, fundamentalistas, talibanes, no sé. O sea, no es que estemos pensando que estamos en una época donde todo es mucho más relativo. Hay que tomarlo también con un poco de cuidado, porque no toda la gente está abierta a todas las posibilidades. Entonces, pero podemos decir de una manera más general que estamos en una época en donde puede haber una pluralidad de opiniones, y lo que se conoce de la ciencia, la ciencia tiene sus propios procedimientos para validar y para consolidar y para decir esto sirve hasta, y entonces darse cuenta de que es importante delimitar ese dominio en donde 2 más 2 es 4, ¿no? Porque es bastante rápido, uno cita como ejemplo que uno puede encontrar sistemas numéricos en el que 2 más 2 me dé 10, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque estoy en base 4 en realidad. Entonces, ese tipo de afirmaciones y de cosas son resultado de muchos debates, algunos filosóficos, otros dentro de la misma matemática, pero lo que afecta grandemente es ese valor de verdad que tienen los teoremas, las afirmaciones y las cosas, relativos al ámbito en el cual se pueden aplicar y proceder, digamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con los números imaginarios, ¿por qué se llaman imaginarios? ¿Saben? Aparecieron cuando quisieron resolver ecuaciones, porque ya con Bhaskara, si uno pone la ecuación... Claro, si querés resolver las ecuaciones del polinomio x cuadrado más x más 1, esa es una parábola que está por arriba del eje, y entonces... o x cuadrado más x más 2, para estar segura de que está arriba del eje.
No, porque la que se factoriza es x cuadrado más 2x más 1. Sí, está bien. X cuadrado más x más 1 pasa por arriba del eje. Y entonces íbamos a buscar las raíces y tiene, creo que son 1 más raíz de 3y sobre 2 y 1 menos raíz de 3 sobre 2y, ¿no? Pero los primeros que trabajaron con esas cosas dijeron no hay solución, no hay solución, no hay solución. Eso durante 50, 100 años se detuvieron ahí. Y hubo alguien que lo cuenta un poquito en el de los mapas de la matemática, alguien que dijo, no, en vez de decir que es un error, voy a inventar algo nuevo y le pongo i como cantidad a la raíz cuadrada de menos 1, y entonces inventó toda una nueva rama de la matemática simplemente por una confianza en que tiene que ver esto también con las creencias que tiene uno. Este principio lo formuló Leibniz, que es el principio de continuidad. En Leibniz es 1600, creo, ¿no? Con Newton, parecido, 1500, bueno, hay 1500, 1600, que cuando algo le pasa a toda una secuencia de cosas, también le pasa al último, ¿no? De esa secuencia. Y entonces, aplicando ese principio, se encontraron un montón de cosas. O sea, si uno extiende las propiedades de los números reales de suma y producto a los complejos, de cierta manera las cosas siguen funcionando. Entonces, como estas cosas nuevas siguen funcionando, son números, porque están siendo trabajados de la misma manera que los números que conocíamos antes, ¿no? Entonces, ahí es donde se tuvo que empezar a adjetivar la palabra número, porque ahora tenemos números naturales, números enteros, números racionales, números reales y números complejos. Y encima hay un montón de números más, hiperreales, surreales, trascendentes y toneladas de cosas más. Pero todos esos números, todas esas cosas que ya no es que decimos hay un concepto de número, porque ese es un concepto que ha evolucionado y que está ampliado. Probablemente si cuando piensan en el concepto de número piensan en 1, 2, 3, 4, está perfecto, porque eso es los números más primitivos que hay. Pero ya no podemos hablar de un único concepto de número. Tenemos el conjunto de los números reales que cumplen con tales propiedades, el conjunto de los números trascendentes que son una generalización, por otro lado, del concepto de número. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta de que suceden. Entonces, bueno, no les mostré mi Jamboard y ya son las 15. Sí, quería ver, compartamos primero lo de las firmas de los matemáticos y me cuentan un poquito qué es lo que contaron ahí. No, presentares. Una pestaña. Firmas. Bueno, como ven, esta tarea tiene que ver con familiarizarse un poco con los personajes de la matemática. ¿Los conocían a todos los que aparecieron ahí con la...? Sí. Creo que sí, la mayoría sí. Claro, porque los fueron mirando en el... Bueno, diagrama de Venn, lo ven. Teorema de Tales es uno de los dos teoremas. Pitágoras era el otro que andaba por ahí, ¿no? Bueno, y acá están las de Josefina. El nombre de Tales. Tales a veces se escribe con H El y nombre de Tales y el nombre de Ben. Claro. Y Por- Ben es con doble N, no con doble E. Ah, Lo que pasa es que Tales, como era griego, entonces Claro, es se una- transmitiera al español, ¿no? es una Ahí traducción. cambia la forma de escribirlo. Y acá están los de ustedes. Josefina primero, que estuvo muy... ¿Sí? Stokes es el que tiene que ver con el teorema de Stokes, que es el de las funciones estas que tienen que ver en un circuito, ¿no? Josefina.
el de Descartes lo buscaste de algún lado o se te ocurrió a vos? Sí. No te escucho. No, lo hice yo. Ah, lo hiciste vos, porque ahora les voy a mostrar los que hicieron otros chicos años anteriores y está muy parecido, se nota que a todos les parece, les, les produce las mismas. O sea, están los ejes cartesianos de 3 dimensiones para la E y la C con el de 2 dimensiones, está bueno. Nunca había aparecido hasta ahora el de Fibonacci, que primero dije que tiene, pero claro, es la espiral de los números de Fibonacci, la espiral de Fibonacci. Nadia, que pone el de Gauss con la campanita. De la campana de Gauss. Yo había pensado en uno parecido, pero que la A fuera la campana, escrita como A mayúscula. Está bueno. Ah, yo no había entendido que tenía. Acá está la campanita, ¿la ves, Yamin? Ahí la estoy. ¿Se ve el cursor? Sí, ahora sí. Y de Moivre es el de los complejos. Sí, se ve. Sí se ve. Así que... Y las raíces de los... Ah, las raíces de la unidad. Bien. Acá están le puse en la M y- Yamin. Por ahí, a ver. Zoom, ¿dónde está el zoom? 100% acá. Lo voy a agrandar un poquito, así se ven mejor. Ahí está. Descartes en unos ejes cartesianos. Este está muy bueno. El teorema de Fermat en modo Fermat. Este me encantó. Este es como muy difícil de entender, el de Leibniz, Yamin. Lo hice por las fusiones, o sea, la sub n, después la sumatoria, el límite. Está bien, pero no es que se entienda que diga Leibniz en algún lado, ¿o sí? Yo no lo veo, no veo lo la... hice, por eso aclaré abajo. Está bien. No, pero el de Fermat está espectacular. ¿Cuál? El de Fermat, porque además es el teorema de Fermat es parecido, digamos, ¿no? A la P-1 en realidad es congruente con 1. Es el pequeño teorema. Claro, el pequeño teorema de Fermat. Ah, está bien. No, pero ese... Está muy bien, está muy lindo. Y acá están los de Noelia con Cantor en el infinito, Georg Cantor, Euclides con las paralelas. Se me ocurrió, el de Cantor se me ocurrió cuando estaba leyendo, creo que estaba en el prefacio, ¿no? Que lo nombra. Ajá. Que no sabía, o sea, lo había escuchado pero no sabía mucho, entonces me puse a leer un poco, por eso como que había puesto varios infinitos, pero no sabía que él había como esto de que había infinitos más grandes que otros infinitos, me puse a leer, entonces se me ocurrió. No, Bueno, ¿no vieron algo de eso con Cantor en Introducción al Análisis? yo todavía no hice introducción. Ah, está bien. Entonces te perdono. Porque lo perdono al profe, porque si hubieras hecho Introducción al Análisis y no sabías de Cantor, estás en problemas. ¿La estás haciendo ahora, Noelia? No, la voy a hacer este cuatrimestre, no me daba la vida. Está bien. No, vos vas tranquila, al ritmo que se puede y está muy bien. Sí. Bueno, y el último es el de Abraham, de Benoit Mandelbrot. ¿Saben quién es Mandelbrot? El de los fractales. El de los fractales, así que está muy lindo porque estas curvas que está armando acá son de... En algún sentido fractales porque se pueden seguir reproduciendo, ¿no? Está muy bonito. Bueno, y yo puse 2 firmas que están más abajo. ah, espera, cierto, me faltaba uno. Es que vos lo pusiste más tarde, ¿no? Ahí está.
Hipócrates y Moebius, mirá qué lindo Sí, Moebius. las puse anoche. Está bien. Claro, porque yo había mirado ayer a la tarde y no estaban los tuyos. Perdón, por eso fue que no seguí para abajo. Pero Hipócrates me suena más en medicina, el juramento hipocrático, pero sé que hay algún Hipócrates. Ah, es el de las lunas. El de las lúnulas. Sí, Josefina, ¿quién es el de las lúnulas? ¿Era Hipócrates? Sí. Sí. Ah, está bien, está bien. Me gustó. Buenísimo. No, recién mirando, no me acordaba quién era y mirando el dibujo, digo, está lleno de lunas, claro, es el de las lúnulas. Bien, muy bueno, Cristian, me hiciste pensar. Y Moebius, ¿saben? La cinta de Moebius, ¿la conocen todos? Sí, la imagen euclidiana también. Claro, en euclidiana también, porque es una superficie no orientable dentro en el espacio, ¿no? Es interesante para trabajar. Bueno, a ver. Acá les muestro las que puse al final de la Jamboard. Las que habían hecho los chicos en años anteriores. Ahí está. Esta de Euclides con el plano atravesado por la L. Descartes, que tiene acá los ejes cartesianos. Acá este es Bernstein, que tiene un teorema de... Estos son de Jordi, del año pasado. D'Alembert, Cantor, que hizo la biyección, Hilbert, Goldbach, que es el de la conjetura de que cualquier número par se puede escribir como la suma de dos primos. Está ahí abajito, ¿la ven? Fermat. Sí. Fermat dice F a la E más R a la M igual a A a la T. Y acá está otra firma de Fermat, de 2 a la 2 a la Fermat más 1. Y ahora tenemos para agregar la de Jamin de Fermat, que es otra cosa más que hizo Fermat, que estaba muy bueno. Lo de Galois está multiplicando las letras con un chirimbolito que a veces usamos cuando definimos grupo para mostrar que no siempre se trata de la suma, ponemos un chirimbolito así, ¿no? Y acá está Kolmogorov, que es un matemático que se dedicó más que nada a la axiomatización de la probabilidad y trabajó mucho en cosas de teoría de conjuntos. D'Alembert, que no tendría que preguntar bien qué es lo que significa eso. Y acá tenemos otro de Cantor, el de Descartes y el de Arquímedes, el de Arquímedes, ¿se acuerdan? Más que referencia a la matemática, tiene que ver con el famoso Eureka de Arquímedes. La física. ¿Cómo? Más a la física. Claro, refiere más a la física, Está muy bien. pero está bueno, porque está la bañera y Arquímedes sumergido. Y después tenemos este de Gauss está impresionante, ¿no? Porque 5050 es la suma del 1 al 100. O sea, cuando uno suma de 1 más 2 más 3 más 4, esa famosa anécdota de que a los 7 años le había sumado los números del 1 al 100 con el maestro, y entonces usa las S como 5 para escribir 5050. Y acá Poincaré. Está muy lindo, realmente. Sí. Poincaré, esto tiene que ver con la teoría del caos. ¿La vieron la película del efecto mariposa? El vuelo de la Sí. mariposa, sí. El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede producir un huracán en China o algo así, en el Caribe o algo así es la frase. Que no sé si es de Poincaré, pero Poincaré no está
tan relacionado con la teoría del caos, pero es muy posible, o sea, no explícitamente no trabajó con la teoría del caos, pero es muy probable que haya sentado las bases matemáticas que después se usaron en teoría del caos. Por eso el efecto mariposa tiene alguna cuestión que ver con cosas que 50 años antes había estudiado Poincaré, no en relación con el efecto mariposa, pero sí con esta cuestión de la sensibilidad de los datos, ¿no? Acá hay otro de Descartes y este de Einstein está bueno, ¿no? Porque está usando, acá dice Mach cuadrado Einstein, porque si uno reemplaza que m por c cuadrado es e, está diciendo Einstein. ¿Lo ven? O sea, es la fórmula como es igual a mc cuadrado, esto está reemplazando a la e. Y acá está un poquito más explicada abajo de que e y mc cuadrado vienen a ser lo mismo. Y hay una más, a ver, o no. No, está vacía la otra. Me parecía que ahí se acababan. Bueno, ¿les pareció interesante la tarea? Sí, estaba buena. Sí, me encantaron. Bueno, tiene dos valores, ¿no? Porque por otro lado está esta cuestión de que conocemos bastante poco de la magnitud de la materia en la cual estamos trabajando, que eso es lo que se quería ver un poco con lo de el mapa de las matemáticas y también lo que menciona Frenkel, pero también ver que está lleno de gente que ha trabajado con cuestiones de matemática y ver que también el mayor motivo es eso de que entender el chiste, cuando uno entiende un chiste que está referido a juegos de palabras o a cuestiones como estas gráficas, ese tipo de humor está muy referido a la cultura en la cual vieron que hay muchas series de televisión traducidas que por ahí hay una risa grabada y uno no entiende por qué se están riendo, y eso tiene que ver con que en inglés se hizo algún juego de palabras que a ese respecto era interesante, digamos, pero no necesariamente uno entiende. O sea, cuando uno entiende un juego de palabras en inglés es porque está entendiendo el inglés. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con este humor gráfico acá también. Somos capaces de entender los chistes y de hacer chistes porque estamos dentro de esta cultura matemática, a pesar de que por ahí estamos abarcando un pedazo no muy grande, pero como dice Frenkel también en algún punto, lo más importante es amar lo que uno hace, ¿no? O sea, yo creo que no podemos aspirar a conocer toneladas y toneladas de cosas matemáticas, pero sí podemos intentar compartir con nuestros alumnos el amor que uno siente por esta materia, ¿no? Yo, de lo que decía Godino, ¿están de acuerdo en que estos tres aspectos hacen a mucha parte de la matemática? Podríamos mirar. Sí. Podríamos mirar las preguntas que hicieron, ¿no? A ver. Está tardando en cargar. Me avisó recién que estaba un poco sobrecargada mi máquina. Ahí entonces comparto la pantalla con el documento de las preguntas, ¿sí? El texto de Frenkel, las preguntas de Cristian, Josefina y Yami.
los demás las fueron pensando, que son Nadia y Noelia. Cristian se pregunta, ¿qué podemos implementar o cambiar en la enseñanza de las matemáticas para eliminar los estigmas acerca de la matemática? Sí, creo que era un poco de lo que estuvimos hablando también. O sea, es como que más de reflexión, ¿no? Va, más allá de que se habla y de que Frenkel lo habla, eh, no sé, o sea, no sé si no es fácil implementar o cambiar, pero creo que es esto de dejar de enseñar una matemática obsoleta, que era lo que decías vos, Marta, tal vez con otras palabras. Hay un video muy lindo de Claudia Alsina eh, que habla, ¿no? Esto de ponerle pantalones a Pitágoras, o sea, Claro, estamos todavía tratando, obviamente, uno trata ahora que están estudiando, de evolucionar, si se quiere decir, en la enseñanza, no hablo de la enseñanza en la matemática, pero es como que siempre como que vamos atrás, y creo que es un poco de todo esto, del video este que nos hiciste ver, el poder de las historias, que decía, de anécdotas, es como una mezcla que hay que hacer. Obviamente que hay otras cosas que uno las tiene que enseñar de manera tradicional porque es como difícil, pero se le puede agregar un condimento, esto de decir, bueno, a ver, no lo puedo enseñar de otra manera, pero que no sea solo eso, que poder ver de dónde salió, de dónde vino el contexto, de dónde surgió eso, si no es que no se puede hacer, no sé, lo puede trabajar de otra manera, tal vez como más de que hacer matemático, de resolución de dudas, uno lo va a traicionar, bueno, darle a alguna otra cosa, no quedarse, bueno, no lo puedo enseñar de otra manera, lo enseño así y listo, y queda ahí colgadito. claro. De alguna manera, bueno, esto un poco también tiene que ver con todo un movimiento que más particularmente nació en Francia en los años 50, de enseñar las estructuras de la matemática, en el sentido de que se habían descubierto un montón de estas estructuras que explican un montón de conceptos, como por ejemplo la idea de grupo. Entonces empezaban enseñándoles a los nenitos de primero o segundo grado cosas de estructuras de grupos en lugar de los números y de las cosas. Entonces es como que una matemática terminada y completa es como una cosa que se puede admirar, pero no es una cosa que se pueda tocar o modificar o intervenir, ¿no? Entonces, un poco me parece que lo que podemos pensar no sé si en eliminar los estigmas, pero sí en hacerla más digerible la matemática, ¿no? O sea, no una presentación acabada y... ¿Qué decías? Hablaba también el texto de entender que todos pueden entender la matemática y tiene que ver con cómo se explica, y bueno, el ejemplo que decíamos el otro día del borracho, ¿no? Claro. Y pensaba en eso, en poder hacerlo más, justamente, ya que es tan abstracta en sí misma. Pero fíjense que... claro, porque nosotros además... Pero además aporta D'Amore, me parece, en esto, porque dice que el profesor de matemática no es un matemático, ¿no? Esa parte de D'Amore, ¿se acuerdan que está muy linda? Lo que pregunta acá Abraham, ¿cuáles son los deberes principales del profesor? El camino inverso. Sí. Porque es... sí, habla de comunicar como un comunicador, sí. Claro, pero no es... la palabra acá es... ¿El profesor de matemática es un transmisor de la matemática? ¿O es alguien que te invita a entrar al mundo de la matemática? Claro, hablaba del mediador. Sí, dice como que tiene que transformar la matemática a un lenguaje que puedan entender sus estudiantes, no solamente
dar lo que aprendió en la universidad, ponele así, tiene que transformarlo para el estudiante justamente. Claro. O sea, no tiene que repetir la matemática. No la Piensen, aprendió. piensen un poquito, pensemos a la matemática como un paquete de galletitas, por ejemplo. Como una metáfora, no es una metáfora, es una parábola que se llama, pero en el sentido de cuento con moraleja. Piensen, si a ustedes les dan una, un paquete de galletitas encerrado en una caja fuerte, que van a saber que ahí hay algo que les resuelve el hambre, ¿no? Pero no van a tener acceso para poderlo comer. De alguna manera, los que encaran la enseñanza de la matemática, pensando en esta cuestión estructural de que es todo muy bonito y qué sé yo qué, es como que dejan para el final lo de las aplicaciones, justamente, y te muestran que eso sirve pero no te lo dan, digamos, o no te permiten desarrollar eso. Otra forma sería que estuviera ese paquete de galletitas adentro de la caja fuerte, pero te enseñan a abrir la caja fuerte, por lo menos, ¿no? Esa sería otra manera de... más que nada pienso en una cosa en un museo, ¿no? De esos acrílicos, de esas vitrinas de acrílico, donde el paquete de galletitas estaría primero adentro de ese acrílico y uno lo admira, pero no lo puede comer. En cambio, otra actitud con la matemática sería tratar de conseguir ese paquete de galletitas, y la mejor de todas sería abrirlo y realmente satisfacer las necesidades de las personas. De alguna manera, lo que plantean estos textos, y que tiene que ver con un modo muy puro de trabajar con la matemática, es eso, que se hacía una presentación de las matemáticas donde los estudiantes no tenían posibilidad de intervenir, solamente tenían que ser reproductores de las tareas que les estuvieran dando. En cambio, estas miradas que estamos teniendo ahora, gracias a toda una evolución, ¿no? Porque hemos pasado por ver que ese acceso a la matemática desde una cuestión muy pura no funcionaba, y lo que terminaba pasando es que nadie estudiaba matemática, a esta cuestión de mostrar que las matemáticas son una producción del ser humano, que los seres humanos intervenimos y podemos trabajar en matemática y matematizar y colaborar y encontrar conexiones con otras cosas y ese tipo de cosas. Entonces es importante eso, ¿no? Que por eso aparece lo de los 3 aspectos de la matemática, que humanizan un poco a la matemática, la hacen más accesible porque son el producto del quehacer humano, son una forma de comunicarse, pero a la vez también tienen una cierta organización y que les da sentido, ¿no? Y a ver, entonces es como que pensar a la matemática de estas tres, con estos 3 aspectos, la hacen una materia accesible, contrario a esa cuestión de pensarla como un producto divino en el cual solamente se puede admirar y no hay mucho que hacer, digamos, ¿no? Pensar a las matemáticas desde estos 3 aspectos nos permite hacerla más accesible, más que nada, ¿sí? Y después les quería mostrar que hice lo de la nube de palabras con los 3 textos, y ¿de cuál les parece que es este texto?
Es el de Damore. Bien. ¿Y cuáles son las palabras que están más grandes? Fíjense que didáctica está grande con mayúscula y otra vez abajo, ¿no? Matemática está, Hecho, profesor. matemática está muy grande, profesor. Sentido, evolución, Sentido. evolución, Está poniendo. ejemplo. Bueno, eso debe ser porque dice mucho por ejemplo, capaz, pero no sé. No sé si es un ejemplo de matemática o que usa la palabra ejemplo. Y acá tenemos esta otra, ¿de quién es? Para que vea Sam, porque lo veo muy chiquito. Ah, estaba demasiado chiquito, ¿no? Sí, eso, pues búsquense en... Ah, ese es el de... Sí, ese es el de Frenkel, porque está ahí. Ese lado. Frenkel. Porque ¿qué les... ¿Sabes qué pensé que era ese, pero pensé que no iba a... Bueno, está, para mí es definitivo que está Langlands ahí, ¿no? Pero Sí, fíjense, no. fíjense que no hay ni una sola referencia ni a didáctica ni a... Lo que no está es amor como algo grande, que yo pensé que iba a parecer más grande, pero... Igual acá puse al lado otra que... Ah, Acá puse al lado otra donde estaban todas las palabras y esta le habían sacado, el propio programa le había sacado alguno y como que cambia un poquito también. Pero me llamó la atención, fíjense el tercero, que ya queda que es Godino, ¿no? El de Pero Godino, apareció la palabra amor en el segundo. ¿sí? ¿Está? ¿La encontraste? ¿Dónde andaba? Entre manera y mundo. Arriba de años. Arriba de años. sí. Por acá. Acá está amor. En naranja. Está en naranja. ah, Qué bien, buena vista. sí. Pero fíjense en la siguiente página el de Godino. Se supone que era un artículo sobre matemática. Y la palabra matemática aparece acá mathematics, pero eso es porque... O sea, fíjense que el texto de Godino es mucho más didáctico de lo que uno pensaba. Se ocupa poco y el... O sea, lo que me llama la atención es que son 3 aspectos sobre la matemática y la matemática como palabra no aparece casi. Debe aparecer porque en alguno de los chiquititos. Pero es como raro, ¿no? Y bueno, Sí. estas 3 nubes están provocando un análisis, ¿no? De los textos. Fíjense el de Damore, que es este primero, está muy pensando justamente en el profesor, además de que en la matemática, pero está en la relación didáctica, en el estudiante, está más preocupado por las personas de la relación didáctica, el estudiante y el profesor, y un poco por el sentido de lo que se está enseñando. Pero Godino claramente está mucho más en enseñanza-aprendizaje, está mucho más centrado. Profesor aparece acá, ¿ven? Grande. Y alumnos también aparece bastante grande. Pero es como que está más el fenómeno estudiado más globalmente que Damore, que está más centrado en la relación, en el triángulo profesor, alumno, saber, ¿no? Sí, también en el estudiante que va a ser futuro profesor, ¿no? También Claro. como que le da como
O sea, no en el profesorado, sino él como, o sea, el estudiante que va después a docente. Y bueno, tanto el de Godino como el de D'Amore eran por ahí tiene que andar D'Amore y se autonombraban un montón de veces los dos. Acá si se fijan en el de Godino aparece Batanero, que es una de las autoras. En el Godino, sí. Acá Godino bastante grande, Sí. o sea, son muy autorreferenciales Ahí está toda esta Godino. gente, pero bueno, suele pasar cuando se escriben artículos de, de revistas que uno se cita a sí mismo para... Bueno, pero me pareció interesante que lo puedan usar también como herramienta de análisis de textos, aprovechar las TICs, ¿no? Si mirás Y acá- la bibliografía de D'Amore atrás hay una hoja y media con sus referencias a sí mismo. Claro, eso pasa también. Si yo no, en el de Frenkel no puse la bibliografía y se nota. En el de tendría que haber el de D'Amore y el de Godino haberlos puesto sin la bibliografía, porque ahí es donde también se aparecen muchas veces repetido ellos mismos, ¿no? O sea, se citan en el texto y se vuelven y se repite la cita después en la bibliografía. Capaz que los tendría que poner, hacer la nube sin la bibliografía. Bueno, y acá llegamos a la pregunta del millón. ¿Las matemáticas se descubren o se inventan? Que estoy en la página Sí, creo 5 que estoy de... totalmente de acuerdo con el video, con lo que dice. Sí. Sí, no, igual antes de verlo es como que uno está, decir, es algo ahí en el medio. Claro. Me gustó cómo lo expresa él, no sé, no lo había visto yo los videos. Él dice algo así como que es un descubrimiento inventado o una invención Inventado y una descubierta. invención descubierta. Claro. Exacto, sí. Sí, sí. Porque y además también no me acuerdo cuál de los textos lo mencionaba con más fuerza, pero le debemos mucho a los que trabajaron en matemática antes que nosotros, ¿no? O sea, las matemáticas nos preocupan los fundamentos de la matemática porque justamente todo el desarrollo de la matemática es importante, y la matemática que estamos haciendo hoy logramos avanzar y todo justamente porque otros estuvieron antes que nosotros. Me parece que lo decía D'Amore en algún punto, pero y lo que sí decía Frenkel, que también es muy importante y es parte de cómo de un sentimiento que no sé si es innato de los matemáticos o lo llegan a considerar parte importante de la formación matemática, que lo dice Frenkel, que las matemáticas no se patentan y que son un patrimonio de la humanidad. ¿Sí? Ese sentimiento de que es como el agua. Eso es que lo heredamos. Claro, una cuestión además de que no solo de que se hereda, sino de que se comparte. No es una cosa que... Las matemáticas no son para quedar ocultas, ¿sí? Tampoco se patentan como ni los medicamentos se patentan, que uno diría las vacunas se patentan, que uno que pensaría que al servicio de la humanidad está bueno que haya vacunas, que haya remedios y que haya todas esas cosas. Pero lo cierto es que para poder sostener la investigación de esas cosas se necesita mucha inversión, ¿no? Entonces sería imposible que las vacunas sean gratis completamente, ¿no? Pero sin embargo, si uno hace un descubrimiento matemático, en general se da a conocer al resto de la comunidad matemática mediante las publicaciones y las cosas, ¿no?
Así que bueno, terminen de ver los videos y por ahí charlamos un cachitito lo del mapa de las matemáticas, que lo que me interesaba a mí era, en el Jamboard yo hice la captura de la captura de pantalla del video, del final, y un poquito en ese mapa, si tienen ganas, pónganle más hojas al Jamboard con esas, y pensar un poquito cuál de los tres aspectos de la matemática es el más influyente en cada zona, digamos, ¿no? Si por ejemplo, la teoría del caos surgió como algo como una sistematización de la matemática o como una resolución de problemas. Termina siendo algo que creó un nuevo lenguaje, digamos, pero lo cierto es, por ejemplo, con la teoría del caos, que la componente más fuerte de las tres tiene que ver con la resolución de problemas, ¿no? En cambio, ¿qué les parece con la teoría de grupos, por ejemplo? ¿Cuál de los tres aspectos es más fuerte con la teoría de grupos? Sí. Como una sistematización, no sé. Claro. Puede ser que haya nacido por resolver problemas, ¿no? Porque lo que quería resolver era si tenía solución o no las ecuaciones de grado quinto, el famoso Galois. Pero las consecuencias de haber creado la teoría de grupos formatearon la matemática, le dieron una nueva forma de organización, y eso es lo más importante que hizo la teoría de grupos, ¿no? Es como lograr una unificación y una sistematización, y no sé, son muchos temas y muchas cosas, pero agarren 2 o 3 zonas y ponen los aspectos, y ahora les copio en la Jamboard más hojitas para atrás y después dicen quién trabajó en cada una, pero escriban arriba, digamos. Ahora los habilito como editores, porque están solo como lectores ahora, y esa sería la tarea para contarle un poquitito a Abraham el jueves, pero ya el jueves empezamos con la unidad 2. ¿A qué hora entonces el jueves? 9:30 habíamos quedado. Okay. ¿O prefieren a las 10? Yo puedo hasta las 11. Ese era mejor. O sea, si es antes, o sea... Está bien. Si es a las 7 no te preocupes. Habíamos dicho... Pero, quedamos a la... Yo puedo, no tengo problema más temprano. ¿Prefieren a las 9? ¿A las 9? Es igual. Pasa que a las 10 varios tenemos clases. ¿A las 10 tenés otra materia? No te entendí, Yami. Me parece que se quedó frisada. Sí, creo que dijo que tiene inglés. Ah, bueno, entonces empecemos a las 9 y cualquier cosa, Yamin ¿A las 10 qué? Ahí escribió, a las 10. Tenemos inglés. Ah, está bien. Entonces empezamos a las 9, ¿les parece? Sí, o 8:30, yo no tengo drama con el horario de inicio, si puedo hasta las 11, pero si es temprano no hay problema. 8:30 o 9, lo que quieran. Bueno, ponemos las 9. 8:30. Yo preferiría 8:30 como para que aprovechen los chicos. Está bien, no hay problema, entonces quedamos... Total esto... sí queda grabado quedamos 8:30 entonces, jueves. Y sí, para 10:30 estamos seguro terminados, pero fíjense que hoy queríamos ser cortos y ya estamos casi seguro en la 1:30. Bueno, están más tranquilos para la próxima porque lo que les queda es completar las cosas estas de terminar de mirar los videos, que alguno me había dicho que le faltaba mirar el de Paenza, y después estaba el otro que estaba de Science de Cabezón, el de
¿Cuál de Paenza? De ¿Qué Paenza, video Estaba el link de de Paenza? Paenza. ¿El de Paenza no había? sí, yo lo habilité en Pedco para que lo miren. No, no es que no estaba, no estaba como Ah. obligatorio, pero si quieren mirar el de Paenza es de lo mismo, de si se inventan o se descubren. Igual lo tendría que poner en Drive porque no hay... Yo Pedco como no, claro, yo como Pedco no andaba, vi los que estaban en el Drive y... Está bien. Bueno, agrego en el Drive el de Paenza que es sobre lo mismo, pero es su opinión, porque estas son todas opiniones, ¿no? Lo que, lo que sí está bueno entender es que si uno tiene una opinión donde la matemática es algo flexible y alcanzable, va a hacer que los alumnos puedan acceder a esa matemática. Si en cambio uno tiene un pensamiento de que la matemática es pura y terminada, va a ser difícil que los alumnos sientan que se pueden apropiar de los contenidos matemáticos porque si no les interesan no van a tener ni ganas de acercarse, ¿no? Entonces estas miradas un poco más humanas de la matemática y de pensar que son producto del conocimiento humano y todas esas cosas, lo que hacen como consecuencia cuando uno trabaja como profesor es eso, de hacer accesible la matemática a todos, ¿no? Porque no es algo que esté encerrado bajo llaves, sino que es algo que uno puede llegar a comerse un pedacito de galletita en algún momento puede llegar a disfrutar de la matemática. Bueno, listo, entonces con esto nos volvemos a encontrar el jueves y quedaría